Bien, chicos, hoy vamos a revisar la sesión número 2 de Antropología Filosófica. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo, entre otras cosas, el objetivo de la asignatura, el temario de la materia, de qué trata en general, los temas que se van a ver, así como los mecanismos y las unidades que vamos a estar revisando en este curso. Bueno, el día de hoy nada más pues para recordarles el objetivo de la asignatura, que es que ustedes logren identificar los conceptos antropológicos como un estado integral del hombre y su cultura. El día de hoy vamos a estar viendo el inicio de la unidad número uno, es decir, la vamos a revisar de hecho de forma completa. Y después vamos a asignar el primer mecanismo de evaluación, que es el mecanismo de evaluación simple número uno. La primera unidad se llama la antropología como ciencia del hombre. En esta tiene como finalidad que ustedes identifiquen las generalidades, divisiones y aplicaciones de la antropología como ciencia del hombre. Y lo primero que vamos a ver a manera justo de entender esto que es la antropología son las generalidades que están implicadas dentro de ella. Y vamos a ver cómo se define y demás, para luego ya pasar a adentrarnos un poco más a lo que es la asignatura. Entonces vamos a ver primero un video relacionado con esto que les comentaba hace un momento. En este vídeo nos acercaremos a la antropología, ciencia que estudia al ser humano en todas sus dimensiones. La palabra antropología proviene del griego y es una combinación de anthropos, humano, y logos, conocimiento. El campo de la antropología es enormemente amplio y se la puede considerar como un mapa para navegar la complejidad humana. Comencemos por conocer su objeto de estudio. El desarrollo integral del ser humano se proyecta en tres dimensiones. En la dimensión psicológica se ubican los procesos mentales y la conducta. En la dimensión biológica están los procesos naturales del cuerpo humano, como por ejemplo alimentarse, reproducirse o respirar. En la dimensión social, el ser humano se relaciona con otras personas e interactúa con ellas a través de costumbres y normas. Para poder abarcar estas tres dimensiones, la antropología se estructura en 4 ramas de estudio, con diversas subdisciplinas. La antropología física o biológica estudia al ser humano desde el punto de vista evolutivo y su adaptación desde la prehistoria hasta la actualidad. Se estructura a su vez en 2 tendencias. La primera es la tendencia descriptiva. En ella se ubica la antropología forense, que pertenece al ámbito legal y se centra en la identificación de cadáveres y restos y circunstancias de la muerte. La somatología estudia la interacción del cuerpo humano con su entorno y cómo le afecta esta a nivel físico. La primatología estudia el comportamiento de los primates no humanos, su morfología y su genética. La osteología es el estudio de los huesos y deducción de su entorno cultural. Por último, la paleoantropología es el estudio de restos fósiles de homínidos para determinar los cambios morfológicos. La segunda tendencia es la tendencia métrica. En ella está la antropometría, que estudia las medidas del cuerpo del ser humano y sus dimensiones para valorar cambios morfológicos. La siguiente rama de estudio es la arqueología. Es el estudio de la actividad humana mediante la recuperación y análisis de vestigios y restos materiales a través de técnicas especializadas. La siguiente rama es la antropología lingüística. Estudia cómo se estructura culturalmente el ser humano a través del lenguaje y cómo influye en su contexto social y en su desarrollo. Por último, está la antropología social y cultural.
es el estudio de las culturas en toda su complejidad. Analiza las interacciones de los sujetos en un contexto espacial y cultural. Es la ciencia de la cultura humana. En ella se engloba la antropología urbana, que es la investigación dentro de los espacios urbanos para descubrir su pasado material y su desarrollo. La antropología del parentesco se centra en las relaciones de parentesco en su aspecto biológico y social. La antropología de la religión se centra en el estudio de sistemas religiosos y creencias. La antropología económica analiza la producción, distribución y el intercambio de bienes. Y por último, la antropología política se centra en el análisis del campo político en todas sus dimensiones, tanto los procesos de creación como de resistencias y conflictos. Como ciencia de estudio, la antropología utiliza diversos métodos y técnicas que descubriremos en futuros vídeos. Por ahora, este es el primer mapa para empezar a entender de dónde viene la antropología y, sobre todo, hacia dónde se dirige. Bien, ahora ya sabemos cómo se estructura la antropología, pero ¿para qué sirve? La antropología es una manera de generar conocimiento estudiando distintas sociedades, culturas y las personas de las que se componen. Los antropólogos utilizan el conocimiento producido para idear soluciones a problemáticas sociales. A través de sus estudios se crean programas de intervención para intentar mejorar la convivencia y solucionar los posibles conflictos. Además, sus teorías ayudan a explicar realidades sociales que pueden estar ocultas y generar situaciones de discriminación e injusticia. Finalmente, la mirada antropológica permite a la persona que la pone en práctica distanciarse de los estereotipos y prejuicios que fomentan la intolerancia y el conflicto. Sencillamente, la antropología se convierte en la capacidad del ser humano de aceptar al otro sin querer cambiarlo.
Muy bien, pues en el video pudimos ver primero la ramificación de la antropología en estas diferentes partes que nos explicaba la persona del video, y también nos explicaba en general qué es el estudio de la antropología. Es una ciencia muy interesante porque abarca muchos aspectos del ser humano, ¿no? Este aspecto, como pudieron ver, religioso, físico, etcétera, pero a través de sustento científico, y engloba en general muchas ciencias como tal. Hoy vamos a estar viendo, entre otras cosas, las generalidades de pues, la antropología filosófica, ya centrándonos en esta rama específica, pero también haciendo alusión a otras ramas como tal de la antropología. Primero nos dicen que la antropología filosófica es la rama de la filosofía que estudia al ser humano de manera integral, buscando comprender su esencia, su origen, su naturaleza y su destino. A diferencia de otras ciencias que estudian aspectos específicos del ser humano, como la biología, la psicología o la sociología, la antropología filosófica intenta responder las preguntas fundamentales de qué es el ser humano, qué es lo que lo hace diferente a otros seres y cuál es el sentido de su existencia. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Básicamente, la antropología filosófica se centra en resolver esas tres preguntas. Recuerden que la filosofía como tal es esta ciencia que busca el conocimiento, es decir, que busca saber más allá de la existencia del ser humano, ¿no? Esas preguntas filosóficas, estas teorías que existen, etcétera. Bueno, eso le da sustento, y ahora aplicado a la antropología se basa en qué es el ser humano, qué lo hace diferente a otros seres y cuál es el sentido de su existencia. Dice que el objetivo de esta filosofía, digo, de la antropología filosófica, es ofrecer una visión unitaria del ser humano que incluya tanto su dimensión material, es decir, el cuerpo, como su dimensión espiritual, la mente, la conciencia, la libertad y la moralidad. Y básicamente nos explican aquí que para entender al ser humano desde la perspectiva antropológica y filosófica es importante tener esta conciencia de que tanto el cuerpo como la mente o el espíritu en particular pues forman parte de una misma visión. Y vamos a ver algunas ramas ya específicas de la antropología que se relacionan mucho con lo que habíamos visto en el video del inicio. Dicen, dentro del campo de la antropología como una disciplina amplia existen varias ramas que analizan al ser humano desde distintos ángulos. En el contexto filosófico, conocerlas ayuda a comprender en la totalidad el fenómeno humano. La primera que vamos a revisar es la antropología física o biológica, que estudia la evolución, la herencia genética y las características biológicas del ser humano. Luego tenemos la antropología cultural, que nos dice ahí que analiza las formas de organización social, costumbres, valores, símbolos, lenguas y tradiciones. Posteriormente tenemos la antropología filosófica, que busca reflexionar sobre la esencia y eh, el sentido de la existencia humana, integrando los conocimientos de las demás disciplinas para construir una visión unitaria. Y la antropología teológica o la antropología de la religión estudia al ser humano en relación con lo divino. Estas divisiones permiten entender al ser humano de forma multidimensional y complementan la mirada filosófica. Entonces, de todas estas que ya vimos, es la física, la biológica, la cultural, la social, la teológica, todas se pueden estudiar a través de la antropología filosófica por esas tres preguntas que les dije hace un momento. Entonces, como bien lo explican ahí, crea una visión unitaria, o sea, una sola visión de lo que es ser humano, pero aplicado a diferentes ámbitos. Por ejemplo, el ser humano en la política, el ser humano a nivel biológico, el ser humano a nivel teológico, etcétera. Todo eso se puede estudiar a través de la antropología filosófica. Y vamos con otra parte que ahora es la antropología aplicada. Es decir, además de las ramas de la antropología, también existe la antropología aplicada,
que básicamente es el uso del conocimiento antropológico para resolver problemas concretos en contextos reales, es decir, en la educación, en la salud, en la empresa, el desarrollo comunitario. Es decir, es el uso útil de la antropología en el mundo real, por así decirlo, es decir, poder resolver alguna dificultad o problema de tipo social a través de la antropología. Dice, aunque está más ligada a la antropología social, también es relevante para la antropología filosófica porque permite vincular la reflexión teórica del ser humano con acciones prácticas que mejoren su vida y su dignidad. Es decir, la antropología aplicada en general es esta rama de la antropología que sirve para resolver cuestiones sociales, pero aplicado a la antropología filosófica nos dice que a través de estas reflexiones que hacemos, planteando nuestras tres preguntas que les mostraba al inicio, pues también se puede llegar a representar algo útil y que pueda resolver acciones prácticas o que pueda contribuir a acciones prácticas que mejoren la vida del ser humano. Dice, desde la perspectiva filosófica, la antropología aplicada recuerda que todo conocimiento sobre el ser humano debe tener una dimensión ética y humanista, buscando el bienestar y la realización de las personas y las comunidades. Es decir, que pues la idea fundamental de esto es entender que el ser humano tiene estas dos dimensiones y que constantemente se están aplicando en diferentes ámbitos. Bien, ahora vamos a ver qué vamos a estar trabajando esta semana en clase. Vamos a trabajar un organizador gráfico, que este puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un cuadro comparativo que represente de forma clara y ordenada los contenidos que vimos hace un momento, ¿no? Las generalidades de la antropología filosófica, la división de la antropología y la antropología aplicada. Es decir, es un organizador gráfico que contenga estos tres temas. Y ¿qué deberá incluir? Pues ya va a incluir conceptos clave, definiciones breves de cada apartado, establecer las relaciones entre los conceptos, mostrando cómo se conectan entre sí. Recuerden que en los organizadores gráficos la clave pues es que son breves, palabras breves que se ponen dentro de este organizador. Hay que utilizar palabras clave, colores, símbolos o diagramas que faciliten la comprensión del contenido. ¿Vale? Bien, eso es lo que vamos a estar trabajando y lo vamos a entregar a través del Classroom. Esto es de forma individual. Cada estudiante va a entregar a través del Classroom un documento PDF que contenga lo siguiente. Van a incluir una portada en su documento con los datos pues, de ustedes, su nombre completo, el nombre de la asignatura y el nombre de la actividad. Y el organizador gráfico como tal. Por favor, ahí no me incluyan links de Canvas o alguna otra cuestión de Canva, perdón. Incluyanme solamente el organizador gráfico, es decir, descárguenlo. Si lo hacen en Canva, descárguenlo como tal en PDF, le toman captura o como ustedes quieran y lo ponen dentro de su documento. No pongan el link, por favor, porque resulta más complicado para mí poder calificarlo de esa manera. ¿Y para cuándo se va a entregar? Para el martes 22 de septiembre antes de las 11:59, es decir, tienen a partir de hoy que cuando asignamos la actividad hasta el martes antes de las 12 de la noche para poder subir su actividad. Muy bien, les recuerdo de nuevo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme a través de mi correo que les puse en el anuncio del primer día de clases. O pueden preguntarme directamente en la escuela. Recuerden, estoy de 2 a 5 en el salón que está enfrente de la coordinación académica. Nos vemos, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.